Bienvenidos una vez más a mi canal, su rincón favorito para chismecito, reflexiones y a veces confesiones inesperadas. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, listos para un vídeo que, bueno, digamos que es un poquito cálido. Digámoslo así. Hoy vamos a hablar de algo que me tiene dando vueltas en la cabeza, algo que he estado procesando durante un tiempo y que finalmente siento la necesidad de compartir con ustedes. Como ya habrán visto en el título, sí, involucra a Demet y a Can. Y sí, la palabra explota está allí por una razón. Pero antes de que empiecen a sacar conclusiones apresuradas, déjenme aclarar algo, esto no es un vídeo de Demet y Can se odian, ni mucho menos. Al contrario, es un vídeo sobre crecimiento personal, sobre reconocer errores y sobre todo, sobre la complejidad de las relaciones humanas. Antes de que me lancen tomates virtuales, por favor, les pido que se queden hasta el final. Escuchen mi perspectiva, consideren mis palabras y sobre todo, recuerden que soy humana y como todos, a veces me equivoco. Y hablando de equivocaciones. Suscríbanse. Activen la campanita. Así no se pierden ninguno de mis vídeos, ni siquiera cuando me pongo en plan confesionario. Es importante que estén al día con todo para que no se pierdan el contexto de lo que voy a contarles ahora. Además, me ayudan un montón, y eso siempre me pone muy feliz. Ok, respiración profunda. Vamos al grano. En el pasado, y lo digo con total honestidad, fui muy vocal sobre mi opinión acerca de la relación entre Demet y Can. Tal vez fui demasiado entusiasta, tal vez fui demasiado idealista. Vi lo que quería ver, proyecté mis propias fantasías en ellos y, lo peor de todo, compartí esas proyecciones con ustedes. Creía firmemente que eran almas gemelas destinadas a estar juntas, que su química en pantalla era un reflejo de su amor en la vida real. Me emocioné con cada interacción, con cada rumor, con cada foto que parecía confirmar mi teoría. Pero aquí está la verdad, me equivoqué. Y no solo un poquito, sino a lo grande. Un error de proporciones épicas. Me dejé llevar por la ilusión, por el deseo de creer en un cuento de hadas. Y al hacerlo fui injusta, no solo con ellos, sino también con ustedes, mis suscriptores. Ahora algunos de ustedes podrán estar pensando, ¿pero qué hizo esta mujer? ¿Acaso los acosó? ¿Inventó chismes? No, por supuesto que no. Nunca haría algo así. Mi error fue más sutil, pero no por eso menos dañino. Mi error fue convertirme en una especie de defensora acérrima de una idea que en realidad no tenía base sólida. Fue insistir en una narrativa que al final no se ajustaba a la realidad. Con el tiempo y a medida que pasaban los meses y los años, fui viendo las cosas con mayor claridad. Las señales estaban allí, siempre lo estuvieron, pero yo estaba tan cegada por mi propio deseo que las ignoraba por completo. Ignoraba las contradicciones, las inconsistencias, las declaraciones que sugerían lo contrario de lo que yo quería creer. Y lo peor de todo es que al hacerlo contribuí a crear una presión innecesaria sobre Demet y Can. Les puse una etiqueta que tal vez no querían llevar, les atribuí sentimientos que tal vez no tenían. Y eso, mis amigos, es algo que lamento profundamente. He reflexionado mucho sobre esto. Me he preguntado por qué me sentía tan aferrada a esa idea. Y creo que la respuesta es simple, me encanta el amor. Me encanta la idea de dos personas que se encuentran y se complementan, que construyen una vida juntos. Y cuando veo química en pantalla, cuando veo esa chispa especial entre dos actores, me resulta difícil no fantasear con la posibilidad de que esa chispa se extienda también a la vida real. Pero la vida real no es una serie de televisión. Las personas son complejas, las relaciones son complicadas y no todo es blanco o negro. Hay matices, hay grises, hay emociones contradictorias. Y a veces simplemente dos personas no están destinadas a estar juntas, por mucho que nos guste la idea. Entiendo que algunos de ustedes se sientan decepcionados. Sé que muchos compartían mi entusiasmo por Demet y Can. Y tal vez algunos incluso se sientan traicionados por mi cambio de opinión. Pero les pido que me entiendan. Todos crecemos, todos aprendemos, todos evolucionamos. Y a veces, ese crecimiento implica reconocer que nos hemos equivocado. No estoy diciendo que Demet y Can no tengan ningún tipo de conexión. No los conozco personalmente, así que no puedo saber con certeza lo que hay entre ellos. Pero sí puedo decir que mi percepción anterior era exagerada, idealizada y, en última instancia, errónea.
He aprendido una valiosa lección de todo esto, la importancia de mantener la objetividad, de no dejarse llevar por las emociones y de respetar la privacidad de los demás. Y también he aprendido la importancia de ser honesta conmigo misma y con ustedes. Por eso estoy aquí hoy, para confesar mi error y para pedir disculpas. Disculpas a Demet y a Khan por haber contribuido a CR. Ir una presión innecesaria sobre ellos. Y disculpas a ustedes, mis suscriptores, por haberles vendido una idea que no era real. Sé que no puedo borrar el pasado. No puedo deshacer los vídeos que ya he hecho. Pero sí puedo comprometerme a ser más cuidadosa en el futuro, a ser más respetuosa y a ser más honesta. Espero que puedan perdonarme. Y espero que este vídeo sirva como un recordatorio de que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de esos errores y esforzarnos por ser mejores personas. Ahora, para recapitular un poquito todo lo que hemos hablado hoy, básicamente, les he confesado que me equivoqué al idealizar la relación entre Demet y Khan. Reconozco que me dejé llevar por mis propias fantasías y que contribuí a crear una presión innecesaria sobre ellos. Les he pedido disculpas por mi error y me he comprometido a ser más cuidadosa en el futuro. En resumen, he sido completamente honesta y transparente con ustedes, porque eso es lo que merecen. De verdad, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Sé que ha sido un poco diferente a lo que suelo hacer, pero sentía la necesidad de compartir esto con ustedes. Espero que hayan entendido mi perspectiva y que me perdonen por mis errores. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Compartían mi entusiasmo inicial por Demet y Khan? ¿O siempre fueron más escépticos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me interesa mucho conocer sus opiniones. Pero por favor, sean respetuosos. Recuerden que todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas, siempre y cuando lo hagamos con cortesía y consideración. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que seguiré trayéndoles contenido interesante, entretenido y sobre todo, honesto. Gracias de nuevo por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Ahora bien, después de esta introducción y confesión que les he dado con el corazón en la mano, creo que es importante profundizar un poco más en el contexto de todo esto. No quiero dejar cabos sueltos ni dar la impresión de que esta reflexión surgió de la nada. Hay una historia detrás de mi obsesión, sí, lo admito, en cierto punto fue una obsesión, con Demet y Khan, y creo que entender esa historia les ayudará a comprender mejor mi error y mi necesidad de disculparme. Todo comenzó, como para muchos de ustedes, con la serie. La química entre Demet y Khan en pantalla era innegable. Cada mirada, cada sonrisa, cada roce parecía cargado de una electricidad que trascendía la actuación. Y como buena romántica empedernida, caí rendida ante esa magia. Empecé a buscar información sobre ellos, a leer entrevistas, a seguir sus redes sociales. Y cuanto más veía, más me convencía de que lo que había entre ellos era real. Al principio era solo una espectadora más, disfrutando de la serie y fantaseando con la idea de que los protagonistas estuvieran juntos en la vida real. Pero poco a poco esa fantasía se fue convirtiendo en algo más. Empecé a buscar pruebas, a interpretar cada gesto, cada palabra, como una confirmación de mi teoría. Creé vídeos en mi canal analizando su lenguaje corporal, comparando sus entrevistas, buscando similitudes en sus gustos y aficiones. Y a medida que más vídeos hacía, más seguidores se sumaban a mi causa. Se creó una comunidad de Demet y Khan Shippers, como nos llamábamos a nosotros mismos, que compartía mi entusiasmo y mi convicción. Éramos cientos, quizás miles, de personas que creíamos firmemente que Demet y Khan estaban destinados a estar juntos. Nos dedicábamos a buscar noticias, a traducir artículos, a comentar en sus redes sociales, a defender su amor, a capa y espada. Y ahí es donde creo que empecé a equivocarme. Me dejé llevar por la euforia del grupo, por la sensación de pertenencia, por la validación que recibía de mis seguidores. Empecé a creer que mi opinión era la verdad absoluta, que yo tenía razón y que los demás estaban equivocados. Me volví intolerante a las críticas, a las opiniones contrarias, a las pruebas que sugerían que mi teoría no era correcta.
En mi afán por defender a Demet y Can, llegué a ser injusta con sus parejas. Los criticaba, los ridiculizaba, los comparaba desfavorablemente con Demet o con Can. Creía que estaban estorbando en su camino hacia la felicidad, que no eran dignos de su amor. Y ahora, al reflexionar sobre ello, me avergüenzo profundamente de mi comportamiento. También me di cuenta de que al idealizar la relación entre Demet y Can, estaba proyectando mis propias necesidades y deseos en ellos. Estaba buscando en su historia el cuento de hadas que yo anhelaba vivir. Estaba esperando que su amor me diera esperanza, me inspirara, me demostrara que el amor verdadero existe. Pero la realidad es que Demet y Can son personas reales, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. No son personajes de una serie de televisión, ni están obligados a cumplir mis expectativas ni las de nadie. Tienen derecho a amar a quien quieran, a estar con quien quieran y a vivir su vida como les plazca. Y al ignorar esa realidad, al convertirlos en objetos de mi fantasía, les estaba faltando el respeto. Les estaba negando su individualidad, su autonomía y su derecho a ser felices a su manera. Además, mi obsesión con Demet y Can también tuvo un impacto negativo en mi propia vida. Empecé a dedicarles demasiado tiempo y energía, descuidando mis responsabilidades, mis relaciones y mi propio bienestar. Me obsesionaba con buscar información, con publicar vídeos, con responder a los comentarios. Me sentía ansiosa, frustrada y decepcionada cuando las cosas no salían como yo quería. En resumen, mi obsesión con Demet y Can se convirtió en algo insano, en algo que me estaba perjudicando a mí y a los demás. Y fue cuando me di cuenta de eso que empecé a cuestionarme mi comportamiento y a replantearme mi opinión. Fue un proceso largo y difícil. Tuve que enfrentarme a mis propios prejuicios, a mis propias inseguridades y a mis propias decepciones. Tuve que reconocer que me había equivocado, que había sido injusta y que había hecho daño. Pero también aprendí mucho en el camino. Aprendí a ser más objetiva, a no dejarme llevar por las emociones y a respetar la privacidad de los demás. Aprendí a ser más honesta conmigo misma y a reconocer mis propios errores. Y aprendí a aceptar que la vida no siempre es como queremos que sea, y que a veces los cuentos de hadas no se hacen realidad. Por eso estoy aquí hoy, para confesar mi error y para pedir disculpas. No espero que me perdonen de inmediato, ni que olviden lo que he hecho. Pero sí espero que entiendan mi arrepentimiento y mi deseo de enmendar mi error. Y para demostrar que estoy hablando en serio, quiero comprometerme a hacer algunas cosas concretas en el futuro. Primero, voy a dejar de publicar vídeos sobre Demet y Can. Creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre ellos, y que seguir hablando del tema solo contribuiría a perpetuar la presión y la especulación. Segundo, voy a ser más cuidadosa con el contenido que publico en mi canal. Voy a tratar de ser más objetiva, más respetuosa y más honesta. Voy a evitar caer en la idealización, en la especulación y en el chisme infundado. Tercero, voy a dedicar más tiempo a mi propia vida y a mi propio bienestar. Voy a concentrarme en mis responsabilidades, en mis relaciones y en mis proyectos personales. Voy a tratar de ser una persona más equilibrada, más feliz y más realizada. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo influir en el futuro. Y espero que con mi ejemplo pueda inspirar a otros a reflexionar sobre sus propios errores y a esforzarse por ser mejores personas. Y para terminar este largo pero necesario monólogo, quiero agradecerles a ustedes, mis suscriptores, por haber estado ahí para mí. Por haber compartido mi entusiasmo, por haber apoyado mis vídeos y por haber confiado en mi opinión. Sé que muchos de ustedes se sentirán decepcionados por mi cambio de opinión, y que algunos incluso se sentirán traicionados. Pero les pido que me entiendan. Todos crecemos, todos aprendemos, todos evolucionamos. Y a veces, ese crecimiento implica reconocer que nos hemos equivocado. Espero que puedan perdonarme. Y espero que este vídeo sirva como un recordatorio de que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de esos errores y esforzarnos por ser mejores personas. Ahora, para recapitular un poquito todo lo que hemos hablado hoy, básicamente, les he confesado que me equivoqué al idealizar la relación entre Demet y Can. Reconozco que me dejé llevar por mis propias fantasías y que contribuí a crear una presión innecesaria sobre ellos. Les he pedido disculpas por mi error y me he comprometido a ser más cuidadosa en el futuro. En resumen, he sido completamente honesta y transparente con ustedes, porque eso es lo que merecen.
De verdad, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Sé que ha sido un poco diferente a lo que suelo hacer, pero sentía la necesidad de compartir esto con ustedes. Espero que hayan entendido mi perspectiva y que me perdonen por mis errores. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Compartían mi entusiasmo inicial por The Met y Can? ¿O siempre fueron más escépticos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me interesa mucho conocer sus opiniones. Pero por favor, sean respetuosos. Recuerden que todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas, siempre y cuando lo hagamos con cortesía y consideración. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que seguiré trayéndoles contenido interesante, entretenido y sobre todo, honesto. Gracias de nuevo por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, no siempre lo que vemos es lo que es. Un besito y chao.